Jesse Livermore. Un nombre que resuena, ¿verdad? Una auténtica leyenda de Wall Street de principios del siglo XX. Pero, ¿cómo operaba de verdad? ¿Cuál era su secreto? Pues hoy vamos a meternos de lleno en sus métodos usando sus propias palabras, para entender ese arte de crear un mercado prácticamente de la nada. Venga, vamos al lío. Con esta frase es el propio Livermore el que nos invita a una clase magistral. Y ojo, no hablamos de rumores ni de chivatazos. Esto va de mecánica pura, de una estrategia calculada al milímetro que era capaz de transformar por completo el mercado. A ver, para Livermore, la palabra manipulación no era algo malo, ni mucho menos. Él la veía más bien como, como hacer publicidad de un producto cualquiera. O sea, no se trataba de engañar a la gente, sino de generar interés, de crear movimiento y liquidez donde antes no había absolutamente nada, de hacer que el valor de un activo se viera. Y no hay mejor forma de entender su método que con un caso práctico. Así que hablemos de Imperial Steel, un ejemplo de manual sobre cómo resucitar lo que el mercado ya consideraba un cadáver. El punto de partida era desolador, la verdad. Imperial Steel era una buena empresa, sí, pero su acción era un aburrimiento mortal. No se movía, nada. Los grandes accionistas tenían el 70% del capital ahí atascado sin poder venderlo, y el público pasaba olímpicamente. Era, en palabras del mismísimo Livermore, un cadáver financiero. Así que el objetivo era claro y a la vez monumental: coger ese 70% de acciones que nadie quería y no solo venderlas, sino hacerlo sacando un beneficio considerable. Una tarea que sobre el papel parecía imposible. Y ahora viene una de las partes más inteligentes de la historia, que es cómo estructuró su pago. En lugar de una comisión fija, pidió opciones de compra sobre 100.000 acciones a precios cada vez más altos. Esto es clave, porque significaba que sus intereses estaban perfectamente alineados con los de sus clientes. Él solo ganaría una fortuna si ellos ganaban millones primero. Riesgo compartido. Una jugada maestra. Y aquí entramos ya en el meollo del asunto, en el corazón de su estrategia. Porque esto no era magia, era un proceso metódico. Vamos a desglosar el manual de Livermore, las tácticas que usó, paso a paso, en la campaña de Imperial Steel. El proceso era pura ingeniería financiera. Primero, limpiaba el mercado de vendedores. ¿Cómo? Comprando discretamente todo lo que había a la venta. Así, el único camino visible era hacia arriba. En cuanto los operadores entraban, atraídos por la subida, él les iba vendiendo acciones. Pero aquí está la genialidad. Cuando esa gente recogía beneficios y el precio bajaba un poco, él recompraba, creando un nuevo soporte, un suelo más alto. Era un ciclo de mareas controladas, subiendo el nivel del mar con cada ola. Lo más importante de todo es que Livermore no necesitaba difundir rumores. Su mejor herramienta de publicidad era la propia cotización, el teletipo, porque una acción que sube de forma constante es la mejor noticia que un especulador puede recibir. La acción, sencillamente, se vendía a sí misma. Y el resultado fue un éxito rotundo, como se puede ver. La campaña no solo funcionó, sino que fue mucho mejor de lo esperado. Llevó la acción de 70 a 100, un aumento de 30 puntos que parecía imposible, y creó de la nada un mercado vibrante. Y fijaos en este número, 7.000. Mientras movía cientos de miles de acciones para sus clientes, él solo acumuló esa pequeña cantidad para sí mismo. Su objetivo no era acaparar la acción, sino crear el mercado. Él era el director de la orquesta, no el primer violín. Pero cuidado, el manual de Livermore no era infalible. Su éxito dependía de seguir unos principios fundamentales a rajatabla. Y el caso de Pitt Products es la lección perfecta de lo que ocurre cuando esos principios se ignoran. Esta es la pregunta del millón en la siguiente historia. ¿Qué pasa cuando la emoción y el ego del cliente chocan de frente con la fría lógica del mercado y la experiencia del operador? Aquí el escenario era completamente diferente. Livermore aceptó a regañadientes el encargo de vender acciones de Pitt Products, pero su instinto le gritaba que el mercado general estaba a punto de desplomarse. El viento soplaba muy en contra. Y aquí es donde vemos el choque de dos filosofías. Livermore, que era un pragmático, quería vender de forma agresiva, aceptando una caída para salvar lo máximo posible. Pero su cliente, John Prentice, se negó en rotundo. Quería desafiar la tendencia del mercado y sostener el precio de forma artificial, una decisión basada en el orgullo, no en la fría lógica. El resultado fue el desastre que Livermore había predicho. Al intentar sostener lo insostenible, Prentice forzó a Livermore a comprar más y más acciones mientras todo se hundía. Al final, la liquidación fue inevitable y las pérdidas muchísimo mayores de lo que habrían sido si hubieran seguido el plan inicial. Así que, de estos dos casos, del éxito y del fracaso, emergen los principios fundamentales de Livermore, unas reglas que, como veremos, son tan relevantes hoy como lo eran hace un siglo. Estas son las lecciones clave.
La manipulación exitosa nunca va en contra del mercado, sino que trabaja con sus principios. Requiere disciplina, no luchar contra la evidencia del teletipo, y humildad para reconocer que no se puede ganar contra la marea. Y sobre todo la regla de oro, nunca ignorar la propia experiencia por mucho que insista un tercero. Y esto nos deja con una reflexión final. Las herramientas han cambiado drásticamente, ¿verdad? Pero, ¿han cambiado también los motores del mercado? ¿El miedo, la codicia, la esperanza? ¿Sigue siendo la psicología humana el factor decisivo que Livermore aprendió a leer y a dirigir con tanta maestría? La respuesta, quizás, sigue escrita en la cinta.